secretario, nuevamente al Senado de la República. Quiero dar también la bienvenida a quienes lo acompañan aquí a esta comparecencia, particularmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y por supuesto al doctor Santiago Nieto, que en esta tarea tiene una enorme responsabilidad. La UNICEF ha señalado que aquí en México existe una tendencia al alza de homicidios en contra de niñas, niños y adolescentes, y de continuar esta tendencia, secretario, para el año 2024 tendríamos cerca de 30,000 homicidios. De acuerdo con el panorama estadístico de violencia contra niñas, niños y adolescentes presentado justamente por la titular de la Secretaría de Gobernación, solamente en el año 2018 hubo cerca de 3,000 homicidios. Hoy, ante los terribles asesinatos ocurridos el día de ayer por un grupo de la delincuencia organizada entre los límites de Chihuahua y Sonora, donde han perdido la vida miembros de la familia Levarón y a quienes externamos nuestras más sentidas condolencias, se habla hasta el momento de 3 mujeres y al menos 6 menores de edad. Quiero plantearle las siguientes preguntas. ¿Qué cambiará de la estrategia de seguridad? ¿Cambiará sí o no? ¿O al menos cambiará en algunos de los ámbitos para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas hoy del crimen organizado? Y sin duda, secretario, me permito también provocar una mínima convocatoria a todas las partes involucradas, porque reconociendo esta realidad creciente en donde el crimen organizado hoy también asesina niñas, niños, bebés, adolescentes, es urgente, y le pregunto también si habrá respuestas institucionales para evitar más homicidios de niñas, niños y adolescentes, sí o no, o qué tendremos que hacer también en materia de prevención. Le quiero compartir que aquí en el Senado de la República hemos presentado iniciativas diversas, tanto para acompañar en materia de prevención como atender a niños en caso de orfandad, víctimas de asesinatos a sus padres del crimen organizado, pero esta es una, si no es nueva, es una realidad creciente, terrible, inaceptable, que urge atenderse por el interés superior de la niñez. En los últimos días hemos visto, y particularmente en las últimas conferencias de la mañana, que se ha acusado de diversas maneras a los medios de comunicación. Se han acusado también a tuiteros, a usuarios de redes sociales e incluso, como ya se ha señalado por quienes han antecedido a mi participación, se ha expresado por el titular del Ejecutivo Federal a través de redes sociales, y cito textualmente un párrafo solamente, que el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país. Y termino la cita. ¿Cómo hablar de un golpe de Estado cuando las Fuerzas Armadas han demostrado lealtad a toda prueba? ¿Cómo hablar de un golpe de Estado cuando nadie está pretendiendo ni siquiera dar un paso al frente en este propósito? Pregunto si este es un distractor frente a lo que estamos enfrentando, si este es un propósito que nos preocupa enormemente, de mayor división y polarización en la sociedad, cuando particularmente una estrategia y un reto como el de la seguridad nos reclama a todos. Nos reclama en unidad, en propósitos comunes, nos reclama en diálogo permanente y respetuoso, nos reclama en autocrítica de aquello que se ha hecho bien y en aquello que no se ha hecho bien, nos reclama en una visión más amplia que el gobierno federal, como también se ha señalado. Queremos hacer énfasis desde el grupo parlamentario del PAN en nuestra defensa irrestricta a la libertad de expresión. Y nos preocupa y hacemos un llamado urgente a detener ya
las divisiones de cada mañana, las agresiones verbales, entre buenos y malos, entre conservadores, fifís, no fifís, cuando somos una sola nación, cuando queremos vivir sin miedo y construir la paz. Y si en todo caso pretenden seguir dividiendo a la sociedad, que sea entre criminales y no criminales, y no entre aquellos ciudadanos que en una democracia pensando distinto podemos coincidir en propósitos comunes. ¿Cómo hablar de reconciliación si cada mañana se habla justamente de división y de confrontación? Secretario, en estos reclamos a los medios de comunicación, en estas acusaciones a tuiteros, a redes sociales, y algunas de ellas incluso se han calificado ya como difamatorias, yo le pregunto, ¿dónde se menciona a los criminales? ¿Por qué en estas menciones no aparecen los grupos criminales como si ellos no fueran los principales causantes y el principal propósito para recuperar la paz, la legalidad, la certeza y la seguridad de todas las familias mexicanas? Y permítame hablar desde mi comisión a nombre de las niñas, los niños y adolescentes que no tienen partido, que tienen derechos y un interés superior. ¿Cómo explicar hoy este número de asesinatos que parece no tener límite? ¿En qué parte de esta narrativa aparecen los grupos criminales? Desde la perspectiva de ustedes, ¿los grupos criminales tienen algo que ver, sí o no? Y no solamente los medios de comunicación o los tuiteros que hoy se colocan al frente de estas descalificaciones sin suficientes pruebas. Hablar de un golpe de Estado, secretario, nos parece muy grave. En todo caso, nos preocuparía un golpe de Estado a la legalidad en el estado de Baja California, en donde, violentando toda la Constitución, se pretende alargar un mandato para el que no fue electo quien hoy está gobernando ahí. Para entrar, si me permite, al tema de Culiacán, quiero mostrar mi solidaridad primero con todas las familias de Culiacán y de Sinaloa. Y quiero destacar que merecen ser reconocidas como familias trabajadoras, honorables, emprendedoras. ¿Cree usted que exista algún riesgo en desgastar a las instituciones de mayor credibilidad como son nuestras Fuerzas Armadas, poner en riesgo la seguridad e integridad de sus elementos, no estar dispuestos a escuchar las voces o algunas de las voces de las Fuerzas Armadas, que por cierto, secretario, haciendo un acto de honestidad, de autocrítica, durante la campaña fueron agraviadas, después han seguido siendo agraviadas y hoy siguen siendo puestas al frente y asumir toda la responsabilidad? Yo hoy reitero una vez más, a título personal, pero también de mi grupo parlamentario, y lo sé, me atrevo a decirlo, de millones de mexicanos, nuestro respaldo irrestricto a las Fuerzas Armadas del país. Y rechazamos que se debilite la institución, y rechazamos la humillación y el agravio de cualquier tipo a las Fuerzas Armadas, porque después de las Fuerzas Armadas, ¿quién queda en este país para defender a las familias mexicanas, a la vida de nuestras familias cuando estamos o se están arriesgando las de ellos? ¿Considera que la liberación de este criminal fortalece, empodera, alienta a los grupos criminales, sí o no? ¿Y por qué el abogado de la familia del Chapo Guzmán agradece el trato que se da a este criminal y menciona que fue detenido durante 5 horas? Aprobamos la Guardia Nacional, secretario. Se hizo un gran ejercicio de consenso, de trabajo responsable, y quisiera preguntarle, ¿sí o no están de acuerdo en que hoy la Guardia Nacional tenga como uno de sus principales mandatos la persecución de migrantes, y ahora resulta
que de acuerdo a una instrucción en la Secretaría de Gobernación, también tienen que perseguir a los usuarios de Uber en los aeropuertos del país. No dimos para eso la Guardia Nacional, no dimos para eso esta institución en la que coincidimos y creemos que se tiene que fortalecer, y como usted lo ha señalado, en el acompañamiento de municipios y también de los estados. Le pregunto a usted, si los operativos no son parte de la estrategia de seguridad, ¿cómo van a atender las futuras órdenes de detención con fines de extradición? Pero algo más que nos preocupa, cuando se le da el mensaje a las cabezas del crimen organizado de que no van a ir por ellos, no estarán entendiendo esto como que el territorio mexicano se convierte en una zona franca para ellos, donde pueden mandar y decidir. ¿Cómo se enfrentará la extorsión y el cobro de piso, que al parecer cada vez se extiende más, sin importar el giro comercial o la condición económica? Y de ahí la urgencia de fortalecer la vida de los municipios. Y termino con lo siguiente, coincidiendo con usted, secretario, en la importancia de la inteligencia policial, en la importancia de la inteligencia financiera, con la responsabilidad del doctor Santiago Nieto aquí presente, en la importancia de atender las causas sociales. Coincidiendo con ello, quiero hacer énfasis en lo siguiente: ninguna, me parece, secretario, ninguna de estas acciones debe quedar al margen de la aplicación irrestricta de la ley y el uso legítimo de la fuerza. Le decimos no a la represión, le decimos no al abuso de la autoridad, le decimos sí a los derechos humanos, le decimos no a debilitar las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional. No queremos a la Guardia Nacional persiguiendo usuarios de Uber en los aeropuertos, los queremos persiguiendo a la delincuencia organizada. No es excluyente todo esto con la aplicación irrestricta de la ley, que es absolutamente indispensable para atacar al crimen organizado. Y le voy a pedir en su consideración y las consideraciones que ha habido en esta mesa, un par de preguntas que mi compañero Julián Rementería ha preparado, y le pido esta consideración para que lo podamos escuchar. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias, y cuenta con la voluntad de nuestro grupo parlamentario para construir en una agenda de seguridad con apego irrestricto a la legalidad y con la fortaleza de la vida institucional. Por su atención y sus respuestas, gracias, secretario.